Entonces, el primer tema que vamos a tocar va a ser hemorragia digestiva. En la parte de hemorragia digestiva es importante entender algunos puntos. Vamos a hablar algo de hipertensión portal. Parte de hipertensión portal, antes de hablar de hemorragia digestiva, la hipertensión portal tiene dos factores que condicionan. ¿Ya? La hipertensión portal es importante para la hemorragia digestiva varicial. Cuando nosotros hablamos de hipertensión portal, va a haber un aumento de la resistencia en la salida. Si nosotros nos acordamos de la parte anatómica, ¿cómo está formado el sistema porta? A ver, ¿quién sabe cómo está formado el sistema porta? La mesentérica, esplénica. En realidad es de la mesentérica inferior y se va a unir a un tronco que está unida junto a la mesentérica. No, perdón, es la mesentérica superior y el tronco de la esplénica con la mesentérica inferior. Ya, ¿alguien más? Más o menos así me dicen. La mesentérica superior que se junta con el tronco esplenomesoraico, que es la unión de la esplénica con la mesentérica inferior. ¿Alguna otra idea? Aunque hay estudios también, doctor, que no solamente hacen esa unión. Algunos dicen que, por ejemplo, la mesentérica inferior va de frente a unirse a la mesentérica superior y no se junta necesariamente con la esplénica. O sea, ya no forman el tronco esplenomesoraico. Ajá, pero ya las tres juntas. Sí. Ya. Ojo, y ahí va una observación. ¿Ya? Entonces, primero entendamos la pregunta. Yo no les he preguntado cómo está formado la vena porta, sino cómo está formado el sistema porta. El sistema porta. Lo que me han dicho es la formación de la vena porta. La mesentérica superior, que se junta con el tronco esplenomesoraico, que esta forma la mesentérica inferior más la esplénica. O a veces se juntan las tres juntas, ¿no? Y forman la vena porta. Pero el sistema porta va más allá de la formación de la vena porta. O sea, la vena porta es una parte del sistema porta. Eso no quiere decir que sea lo mismo. El sistema porta, nosotros si nos acordamos, las arterias llegan a todos los órganos a nivel abdominal, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Las arterias cólicas derecha, la cólica izquierda, las mesentéricas también, etcétera, ¿no? Y van a llegar hasta el órgano y va a formar los capilares arteriales, ¿sí? Y de los capilares arteriales, ¿qué es lo que forman? Los capilares venosos, ¿no es cierto? Entonces, por un lado entra la arteria y por el otro lado sale la vena. Y la vena va a empezar a formar por afluentes los troncos cada vez más grandes. Y en esto va a formar la mesentérica superior, va a formar la mesentérica inferior, va a formar la esplénica y algunos otros afluentes menores de la vena porta, que es la gástrica derecha, la gástrica izquierda, la gastroduodenal, la epiploica, ¿no es cierto? Entonces, que son afluentes menores. Entonces, el sistema porta va desde los capilares arteriales hasta el ingreso de la vena porta, va a entrar hacia el hígado, ¿no es cierto? Ya también va a empezar a ramificarse. Pero todas las venas no se ramifican, ¿o sí? ¿Las venas se ramifican? ¿Se bifurcan? No confluyen. A ver, confluyen, pero está diciendo confluyen, está mal. Entonces, son afluentes, ¿ya? Desde lo más chiquito empieza a formar lo más grande en las venas. Es como el río Guatanay, ¿no? Acá, el río Guatanay, que nos trae olores interesantes. ¿Cuáles son los afluentes del río Guatanay? ¿De dónde son? ¿De Cusco? La gran mayoría. Ah, Urubamba también. No digo, ¿qué ríos? Ya, no, los afluentes del río Guatanay. ¿El Urubamba? No. El río Sapi. El río Sapi. ¿Qué más? ¿Qué río? El río Tuimayo, ¿no es cierto? ¿Conocen el río Tuimayo? De la avenida Tuimayo. Por debajo de la avenida Tuimayo está el río Tuimayo.
El río Sapi viene desde Sapi y se va por la Avenida del Sol. Y se juntan en la Pacha, ¿no? Ya no vemos, ¿no? Porque ya está canalizado. Y de ahí otro río más que es grande. ¿A qué feria han ido ustedes? Huancaro, la feria, el río Huancaro, que se junta a nivel de terminal más o menos. ¿Sí? ¿Han visto la unión? Ahí se junta el río Guatanay. Entonces, cada vez los ríos de riachuelos empiezan a formar ríos más grandes. Y el río Guatanay es afluente del Vilcanó. Igual también son las venas. Pero la diferencia en el sistema Porta es de que no solamente las venas del sistema Porta tienen afluentes, sino también tienen ramificaciones. Porque llegan al hígado y empiezan a ramificarse. Que normalmente eso es lo que nos sucede. Se ramifican y forman capilares venosos en este caso. ¿Y se juntan con capilares arteriales? No, con otros capilares venosos. ¿Y qué venas forman? Las suprahepáticas. ¿Y esa se une a dónde? Vena cava inferior. ¿Cierto? Entonces el sistema Porta va desde los capilares arteriales de todos los órganos que van a formar la vena porta y va a terminar a nivel del hígado, en los capilares venosos y la formación de los capilares venosos para formar la suprahepática. Y estas se van a juntarse a la vena cava inferior. Entonces, todo eso es el sistema porta. ¿Ya? Todo eso es el sistema porta. Entonces, una hipertensión portal, cuando nosotros hablamos de hipertensión portal, hablamos de que en nuestra cabeza de que hay un aumento de la presión, ¿no es cierto? Hipertensión es igual a aumento de la presión. Entonces, aumento de la presión a nivel del sistema porta. ¿Qué es lo que podría influir en ese aumento de la presión? A ver, los que están atrás. ¿Cuál? ¿Influye en la presión? Sí, en la presión del sistema porta. ¿Qué puede influir? El gasto cardíaco. Ya, pero recuerden que el gasto cardíaco va a nivel sistémico. El sistema porta es un sistema abdominal. Una parte del gasto cardíaco podría ser habla del gasto cardíaco. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? 5 litros, ¿cierto? 5 litros. Entonces, ¿han jugado carnavales ustedes? ¿Cierto? Con la manguera de la abuelita, que han sacado ahí de su tapita. ¿Han sacado, cierto? ¿Han jugado? ¿Nunca han jugado? Sí. Han conectado la manguera a la pileta y con la punta han empezado a hacer eso, ¿no? Y si está picada la manguera, pues la manguera empieza a chisguetear también, ¿no es cierto? Entonces, estamos aumentando la presión. Si abrimos el caño y cerramos más, chisguetea más. Es lo mismo en el sistema porta. Entonces, el caño, ¿dónde está en el sistema porta? ¿Por dónde entra la sangre al sistema porta? Por los capilares arteriales, ¿no es cierto? Entonces, aumenta el ingreso de sangre. ¿Y por dónde sale? Por los capilares venosos que van a formar las venas suprahepáticas. Entonces, ahí hay una resistencia. ¿Y dónde están esos capilares? En el hígado. ¿Tienen idea, no es cierto? Entonces sería por una fibrosis. Ahí hay una resistencia a nivel intrahepática en el cirrótico, porque la hipertensión portal puede ser por 3 causas. Una prehepática, o sea, antes del hígado, hay una trombosis portal. Una hepática, que es la más común, la cirrosis, y una poshepática, después del hígado. Causa más frecuente de una poshepática, más frecuente, IFC. Buchiari también. ¿Qué es la Buchiari? Es un ¿Tumor? No. Trombosis de las suprahepáticas. Pero no todos tienen trombosis. Hay más ICC, insuficiencias cardíacas, a causa de, especialmente de la válvula tricúspide. ¿Y qué tiene la válvula tricúspide? Las achuntado, la achunta. ¿Estenosis o insuficiencia? Si es insuficiente, la sangre pasa y regresa.
Si es estenosis, no pasa fácilmente. Entonces, y va estenosis, porque va a haber retorno. Es estenosis de la tricúspide. Entonces, esa resistencia va a hacer de que la sangre no salga fácilmente del sistema porta, ¿cierto? Y el aumento de flujo va a ser porque los capilares arteriales de los órganos empiezan a ingresar más sangre al sistema porta. Entonces hay un aumento del flujo a nivel del sistema esplácnico, es ese. Esplácnico, no esplénico, ojo. No es el sistema esplénico, porque el sistema esplénico, ¿dónde estaría? En el vaso. El sistema esplácnico es en los capilares de todos los órganos que van a formar el sistema porta. Entonces hay un aumento de flujo, o sea, entra más sangre, y un aumento de la resistencia en la salida, al nivel, lo más frecuente, al nivel hepático, por la cirrosis. Entonces, ¿eso qué es lo que va a condicionar? Hablábamos del gasto cardíaco, que haya un secuestro del gasto cardíaco a nivel del sistema porta. Y por ende, la presión sistémica, ¿cómo estará? Disminuida. Entonces, el cirrótico puede secuestrar casi hasta un 30-40% inclusive del gasto cardíaco, en cuadros mucho más severos, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿cuántos litros puede secuestrarse? 2 litros, 2 litros, hasta un 40%. Y solamente 3 litros está circulando en todo nuestro organismo. ¿Y eso qué hace? Que la presión, ¿cómo esté? Baja. Pero ojo, no es una presión baja descompensada, sino es compensada. A poco a poquito va bajando esa presión. Va habiendo un porcentaje de fibrosis, un 1% de fibrosis, se secuestra un 1%. Un 2%, 3, 10% de fibrosis se va secuestrándose cada vez poco a poco. ¿Ya? Entonces, la hemorragia varicial es más por ruptura varicial, no es por una úlcera o por una lesión que haya podido haber, sino es por ruptura varicial. Recordamos la manguera de la abuelita, ¿no? Si apretamos la punta, lo que va a salir es, o la manguera que está picada, va a empezar a chisletear. Es lo mismo en hemorragia varicial. ¿Ya? Entonces, esa es la idea que ustedes tienen que tener para entender mejor cuál va a ser el manejo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro manejo de una hemorragia digestiva varicial? ¿Queremos que siga entrando más sangre? No. Entonces vamos a cerrar el caño. Si vamos a cerrar, vamos a producir una vasoconstricción esplácnica para que no entre más sangre. ¿Y queremos que haya un aumento de la resistencia? No, disminuye el aumento de la resistencia. Entonces, también en la parte hepática hay una vasoconstricción, aparte de la fibrosis, ¿ya? Relacionada a la endotelina. Entonces va a haber una vasodilatación, o producir una vasodilatación a ese nivel para que pase un poquito más de sangre hacia la parte posterior o final del sistema portal y la presión también empieza a disminuir. Pero ¿dónde va más el enfoque? Hacia el aumento de flujo. Le producimos una vasoconstricción esplácnica para que no entre más sangre. Más o menos esa es la idea, que entiendan hipertensión portal. Ahora que vamos a hablar de hemorragia, van a entender un poquito mejor. ¿Ya? A ver, la siguiente. Entonces, ¿qué es la hemorragia digestiva? Es la extravasación de sangre hacia el cubo digestivo, ¿no es cierto? Que clínicamente el paciente puede venir con melenas. Le han hecho semiología, ¿no es cierto? ¿Qué son las melenas? Por si acaso no se compliquen estar tomando fotos. Le vamos a pasarle al delegado y vamos a poner en el aula virtual las diapositivas, no hay problema. Pues quieren, le ponen ahí un comentario. Me decían, ¿qué es la melena? A ver. Son las heces color oscuras, negras, petróleo, con un olor fétido a causa de la digestión bacteriana. Es alquitrán. Tipo alquitrán. Y en relación a la sangre, ¿cómo está la sangre de una melena?
Digerida, negra. ¿Digerida, parcialmente digerida o sin digerir? Digerida. Y en una hematemesis, ¿qué es la hematemesis? Parcialmente digerida. ¿Cómo? Son las heces con coloración rojo vinosas. Ya. Hematemesis. Ah, no, hematemesis. Hematemesis, Vómitos con Vómitos, sangre. vómitos. No tiene nada que ver con las heces. Hematomesis. Vómitos con sangre. La hematomesis sí, Rojo vinoso. rojo vinoso. La hematemesis es la sangre roja viva. Son vómitos rojos. Y la hematoquesis, deposiciones de color rojo vinoso. ¿Y la sangre cómo está? ¿Digerida? ¿Parcialmente digerida? Parcialmente. Digerida. Entonces ahí también es importante que nosotros entendamos y recordemos la digestión. ¿Dónde se produce la digestión? O antes de eso, ¿y la retorraje qué es? Sangre rojo. Sangre viva, pero ¿por dónde? Recto. Por el recto. O sea, deposiciones con sangre rojo rutilantes, ¿no? Recto. Y los vómitos borráceos, Es un café. ya como café, son vómitos como café. Y ahí la sangre, ¿cómo está? Parcialmente digerida. ¿Por qué son borráceos? Porque se emborra de café. Vómitos borráceos se emborra de café, parcialmente digeridas. Ahí la siguiente. No. Ya. Es importante ver la parte de la digestión para entender mejor la parte semiológica. Ya han hecho semiología, ¿no es cierto? ¿Quién está llevando por segunda vez medicina interna? ¿Alguien? ¿La mitad? ¿O son nuevitos? Casi todos nuevitos. Están frescos en semiología. En la parte semiológica tenemos que entender cómo es la digestión. ¿Dónde se digiere las comidas? Intestino delgado. O mejor dicho, ¿qué porcentaje se digiere en el estómago más o menos? 10, no, muy poco. 20, un poquito más. Entre 20 y casi 30%. En el duodeno, ¿cuánto se digiere? 40, 50, no, 60, mucho. Más o menos entre 40 y 50%, ¿no? En el duodeno, o sea, en esa partecita chiquitita del intestino delgado. Y casi un 20%, un poquito más tal vez, a nivel del intestino delgado, en el resto del intestino delgado, y ayuno e hilo. ¿Ya? Entonces, porque ahí se produce más absorción que digestión, pero igual se digiere también. ¿Ya? Entonces, ¿en el colon se digiere algo? Se absorbe agua, ¿qué más? Formación de heces. ¿Se digiere algo? Pero, ¿vitamina K? Sí, no. ¿Qué más? Electrolitos, algunas sales biliares, por ahí más o menos en el colon. Pero la digestión no se da. ¿Ya? Entonces, si no se da la digestión, regresa una, por favor. Si no se da la digestión en el colon, pues si nosotros hablamos de melena, ¿dónde estaría el punto de sangrado? Superior al ángulo de Superior al ángulo de Treis. Acá dice superior al intestino grueso. O sea, lo que está diciendo tu compañero está mal. Ya, hablemos. ¿Y cómo se divide la hemorragia digestiva? Alta, media y baja. Está bien. Porque hasta hace 13 meses decían alta y baja. ¿Y los puntos de reparo anatómico cuáles son? El ángulo de Treis. El otro punto. Ah, sí.
la válvula ileocecal. Hasta hace unos 7 años, más o menos, se dividía en hemorragia digestiva alta y baja, ¿no es cierto? Punto de corte era el ángulo de 3. Te decían melena, hemorragia digestiva alta y también melena con hemorragia digestiva baja. Entonces, porque había una cierta digestión a nivel desde el ángulo de 3 para abajo. En cambio, ahora habrá melena en hemorragia digestiva baja. No, estamos hablando de melena. Cuando hay extravasación masiva de sangre. No, melena, ¿no? Cuando es Hemorragia digestiva baja. Sí, melena es cuando hay pequeño sangrado. El paciente está estreñido o esos dos, el peristalsis y sangrado. Ya, a ver, por este lado. ¿Qué opinan? Melena, hemorragia digestiva baja. Hemorragia digestiva baja. Melena, hemorragia digestiva baja. ¿Qué es la melena? La sangre digerida. ¿Y en el colon se digiere? No. No se digiere. ¿Se podría digerir en el colon algo? No. Podría ser. No porque el colon produzca jugos gas o intestinales para digestión, sino que a nivel del colon izquierdo llega todos los jugos gastrointestinales, ¿no es cierto?, por la válvula ileocecal. Pero en teoría, la melena es el chequeo, ver directamente de que sea melena o no. No es de que tenga la digestión completa, no. Si por A o B en el colon derecho ha sangrado 5 cc's, colon derecho, donde llega todo el jugo digestivo, puede que esos 5 cc's se digieran, sí, puede ser. Pero ¿se va a verse en las heces? No se va a verse. Estaríamos frente a un sangrado oculto. Y ahí el TB, un sangrado oculto en las heces. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Melena no va a tener un paciente con hemorragia digestiva baja. Hematoquesia, eso sí, puede haber. ¿En dónde? ¿En alta, media y baja? ¿En las tres? ¿En una sola? ¿En alta o más? ¿O en baja o más? ¿En cuáles? Medio bajo. Media y baja. Alta no. Sí puede haber, dice por ahí. También. ¿De qué depende que haya hematoquesia? O sí, hematoquesia. A partir de todo. Entonces es una hemorragia masiva. Y una media también. Hematoquesia, una hemorragia digestiva media puede haber. ¿Sí o no? Sí. Sí. En una baja. Sangre oculta en ese, sangre parcialmente digerida. No baja. En una baja, ¿vale? Una cantidad. ¿Por qué? No se digiere el colon. No, pero puede haber una digestión baja en caso de que sea un sangrado muy leve. Por la afluencia de los ¿Dónde? gástricos. ¿Colon derecho o colon izquierdo? Colon izquierdo. O sea, colon derecho sí podría haber hematoquesia. Porque ahí es donde llegan todos los jugos intestinales y podría digerir de forma parcial. No total, pero puede digerir parcialmente. Tenemos 3 pacientes. Uno con hemorragia digestiva alta, con hematoquesia. Uno con hemorragia digestiva media, con hematoquesia. Y uno con hemorragia digestiva baja, con hematoquesia. Están en su centro de salud, ahí en Alto Pichigua, donde no hay ni lo único que tenemos para hemorragia digestiva es nuestro dedo, ¿no es cierto? Agarramos plata, restal y vemos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo diferenciamos que ese paciente sea con hemorragia digestiva alta, con hematoquesia media y baja? ¿O no hay forma de diferenciar? Con los signos, lo que es la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Si es que la presión
presión arterial está... Pero es... Las signos vitales puede ser. ¿Alguna idea o algo más? Acotan con signos vitales. Cuando la presión arterial está baja y la frecuencia cardíaca está elevada a más de 100, podría ser una hemorragia digestiva masiva o... Y baja no. ¿Qué opinan de lo que dice su compañera? Cuando sale de afuera. ¿Sí? ¿Les convence o no les convence? Tres pacientes con Alta con hematopesia, media con hematopesia y baja con hematopesia. ¿Crees que también podría ser? ¿Te convence o no te convence? No, sí está bien, porque a veces, hablando también aparte, no solamente de la sangre, sino sería alta, entonces habría que ver cómo está la alimentación del paciente. Otros síntomas, Junto como con semiología, con La alimentación está bien el peor. No estás en alto pichi, vos no tienes ni siquiera. junto con semiología de IPA. Otros síntomas, como por ejemplo, podría ser alta si tenemos hematemesis, tal vez. Ya podría ser. Si viene con hematemesis y hematopesia, es alta, ¿no? No va a ser baja. Desde abajo así. Claro. Completamos con maniobras semiológicas de palpación, auscultación. ¿Ya dolores, algo así? O sea, a nivel de los 9 cuadrantes. Muchas veces las hemorragias no vienen con mucho dolor. O sea, algunas úlceras puede haber dolor, pero en úlceras crónicas mayormente. En úlceras agudas, a no ser que sea una perforación, que va a haber un abdomen en tabla, ¿sí? Duro, entonces podría ser, ¿no? Pero no sangra mucho. Eso como antecedente, o sea, preguntarle si tienen medicamentos. Pero casualidad, los AINES pueden lesionar cualquier parte del tubo digestivo. Más en el estómago, sí. Pero uso crónico de AINES puede haber úlceras en colon, úlceras en intestino delgado también. Entonces, como antecedente nos puede ayudar. ¿Nadie más opina lo que ha hecho su compañera? No recordar, hematoquesia es sangre parcialmente digerida, ¿no? Si el paciente con hemorragia digestiva alta viene con hematoquesia, entonces para que no se digiera totalmente tiene que ser un sangrado abundante, considerable. Y si ha sangrado más o menos harto, sus funciones vitales van a estar alteradas, va a estar más descompensado, con hipotensión y taquicardia compensatoria. Si es un paciente con hemorragia digestiva media y hematoquesia, puede que sus funciones vitales no estén muy descompensadas. Está un poquito como que compensada y no tanto. Y si es baja, más seguro que debe estar compensada. Porque todo lo que ha sangrado en el colon derecho especialmente, puede ser que sea lo único que ha sangrado y no está sangrando más. Y el paciente viene compensado. ¿Se ha entendido, cierto? La idea. Es como en hematemesis. Un paciente viene con hematemesis y con vómitos borráceos. ¿En cuál de los dos estará más compensado? ¿El paciente que viene con hematemesis o con vómitos borráceos? Borráceos. Porque para que sea borráceo, quiere decir que no ha sangrado mucho. Y está en proceso de digestión, esa poca sangre que ha salido. Pero si es hematemesis, puede ser tres opciones, ¿no? Uno, que el sangrado sea solamente a nivel de esófago, y es lo único que ha sangrado, y puede que esté compensado. Puede que sea de estómago, pero para que vomite del estómago tiene que llenar primero el estómago. Entonces, más o menos considerable. Y si es en duodeno, tiene que llenar el estómago, ¿para qué? Y tiene que regresar, ¿cierto? Entonces hay mucho más volumen. Entonces va a estar más descompensado con hematemesis si está en el estómago o en el duodeno que en el esófago, y va a estar menos descompensado o más compensado si es vómitos borráceos. ¿Sí entendido, cierto? O sea, si nosotros definimos bien esa parte semiológica, vamos a entender dónde puede estar el punto de sangrado.
y qué es lo que podemos hacer nosotros. ¿Ya? Entonces, estamos diferenciando la parte semiológica de hemorragia digestiva alta, media y baja, que va a ser importante para tener un mejor manejo inicial. Ustedes van a hacer el manejo inicial en su centro de salud de Coporaque, ¿no? Cuando hagan su serum. Viene un paciente con hematemesis y hematoquesia, con presiones de 80-50, frecuencia cardíaca en 115, 120, quiere decir que está sangrando y una hemorragia digestiva alta. Hay que compensar a ese paciente. Entonces, si es un paciente con hemorragia digestiva baja y viene con hematoquesia, el paciente está más compensado. Presión arterial 90-60, frecuencia cardíaca en 85-90 posiblemente. Entonces debe estar mucho más compensado. Entonces ahí el manejo va a ser diferente. Un manejo un poquito más intensivo. Al primero le pondré pues 2 vías, aunque sea, para tratar de compensarlo. Y al segundo le pondré una vía, pero que esté a chorro, o mejor dicho, a goteo graduado, para que no lo encharquemos mucho. Pero doctores cirróticos que tienen hipertensión portal, su presión arterial es baja por naturaleza en los cirróticos. Entonces no hay que fiarnos mucho del cirrótico y de sus presiones, porque si nosotros aumentamos el volumen al momento del tratamiento, vamos a aumentar la presión a nivel del sistema portal. ¿Y eso qué va a hacer? Que siga sangrando otra vez. Y eso ya nos ha pasado. Paciente que venía de Quiquijana, y uno de los colegas me dijo, doctor, ¿sabe qué? Está con hemorragia digestiva. Está con presiones de 80-50, está chocándose. Le he puesto 2 vías. Estoy pasándole 2 frascos de cloruro. Le estoy mandando. Amigo camión nos llama, doctor, ha vuelto a vomitar. Llega a emergencia, otra vez. Empieza a vomitar. Y no lo había examinado al paciente, no había visto si era cirrótico o no era cirrótico. ¿Y qué es lo que ha hecho? Le ha aumentado más volumen, ha aumentado la presión portal y ha hecho que sangre más y siga sangrando. Entonces, hay que manejar bien esa parte. ¿Ya? Entendiendo la parte de la hipertensión portal, que empezamos a tener un secuestro del gasto cardíaco, poco a poquito hasta un 40% inclusive, cuadros más serios. Ahora sí, la siguiente. La incidencia de hospitalizaciones varía aproximadamente entre 50 y 150 casos por cada 100.000 habitantes, más frecuente en varones y en mayores de 60 años, entonces es importante tomar en cuenta eso. Y tal vez ahí yo le pondría también los antecedentes epidemiológicos y medicamentosos, ¿no? Lo que hablamos. Preguntarle siempre qué medicamentos está tomando o qué es lo que ha tomado. La siguiente. ¿Ya? Entonces, antiguamente la clasificación, bueno, repetiré, de hemorragia digestiva alta y baja, punto corte del ángulo de 3, actualmente ya no es así. Van a encontrar ustedes en los libros de medicina interna de que en algunas partes, especialmente en los libros de semiología, siguen definiendo, ¿no? En alta y baja, ¿no es cierto? En las de semiología. Lo que se actualiza más son los de medicina interna. Pero a pesar de eso, estamos desactualizados. Porque la actualización al español se actualiza cada 4 años, del inglés. Y el inglés se actualiza cada 4 años. Entonces estamos leyendo libros de hace 8 años, más o menos, de actualización. Entonces no hay que enfocarnos mucho en eso. Porque si no, estamos en desventaja nosotros como estudiantes de medicina. Si ustedes van a ir y tienen la oportunidad de rotar en vacaciones en Lima, es otro panorama, ¿no? Entonces hay más actualizaciones en relación a artículos. Por eso les decía, cuando ustedes usen un artículo, tienen que ser uno relacionado al tema y relacionado a lo que nosotros queremos. Y esa relación nos da las sociedades científicas. Entonces, el libro nos ayuda, pero traten de complementar con artículos de revisión de las sociedades científicas, en este caso, Sociedad de Gastro. La sociedad mexicana es una buena sociedad, la peruana también está sacando buenos artículos de revisión. La latinoamericana, la de español, y la americana y la europea, ¿no? Que está en inglés. ¿Ya? Entonces,
no solamente de gastro, sino de cardio, de nefro, de neumo, donde traten de buscar artículos de revisión de las sociedades científicas, no de burrito.com. La ponemos en Google, la ChatGPT, ¿no? La clásica ahora. Y ya. A ver, pongan ahí sistema genitourinario, le va a aparecer el urete con un conducto que no sé qué será y la vejiga en el IA. Entonces, si ustedes no saben la parte básica, van a entender de que es así, pero no es así. Entonces, es importante leer cosas básicas primero para entender mejor, inclusive lo que es la IA, ¿no? O ChatGPT, ¿ya? La hemorragia digestiva crónica está relacionado a sangre oculta en heces. El paciente que viene por anemia crónica de una causa no aparente, que al momento de hacer algunos exámenes como el TB en heces sale positivo. ¿Ya? El TB nos ayuda a ver sangre oculta en heces. En este punto sí es importante que entiendan de que el TB en heces no es confiable. Hay dos tipos de TB, un TB inmunológico que nos ayuda a captar la sangre humana, esa sí es confiable, pero esa puede estar como $300 más o menos, que la posibilidad de que el paciente se haga un poco tranca, aquí en el Cusco no se hace, en Lima sí, pero el TB no convencional tenemos que hacerle alguna dieta especial, ¿no?, al paciente. Si queda 3 días sin comer carne ni derivados de carne, porque ese TB no te detecta sangre de cualquier tipo de animal, ¿ya?, incluidos los humanos. Si ha comido su chuleta, su cuy, su chancho, su pollo, chiriucho, va a salir positivo. Pero si le has hecho hacer 3 días antes dieta sin carne ni derivados, la posibilidad es mucho más alta. Ya puede llegar más allá de un 60%. Si no, nos ayuda a un 30% aproximadamente y se pide idealmente hasta 3 TB para que sea un poquito más confiable. A la siguiente. Hemorragia digestiva alta, que ya hemos estado hablando más o menos. La siguiente. ¿Ya? Entonces, extravasación de sangre desde el esfínter esofágico superior, ojo, no desde la boca necesariamente, la boca no. El esfínter esofágico superior hasta el ángulo de 3, como puntos de reforzamiento. La siguiente. Los casos que pueden llegar en hemorragia digestiva alta, hasta 470 casos por cada 100.000 habitantes al año. Mayormente en varones. El uso de AINES, que puede llegar hasta un 60% de los casos de hemorragia digestiva alta, y el costo anual pues es impresionante, porque no solamente es la parte medicamentosa, sino también la parte endoscópica y el manejo endoscópico. La mortalidad del no varicial puede llegar hasta un 10% y de la varicial hasta un 50%. Yo diría inclusive en la varicial está relacionado a entender o no la parte del manejo, porque muchas veces, como les comentaba, nosotros por naturaleza, bueno, somos humanos y nos asustamos, ¿no? ¿Quién no se ha asustado, a pesar de que somos y estamos estudiando medicina, con sangre? Si a su familiar le ven de que está sangrando, uno se asusta, ¿no? ¿Sí o no? Normal. Yo casi me desmayo cuando mi hijo iba a nacer. Entonces, es normal asustarse, pero hay que tener los conocimientos básicos. Es más aparatoso un vómito de una hemorragia digestiva varicial que de una no varicial, porque cuando es una varicial es por ruptura de la variz y sangra y bota unos 200, 300 excesos y eso nos asusta. Pero una no varicial, el sangrado es poco a poco, por más que sea un Forres 1A, que es a chorro, igual es menos que una no varicial. Y eso nos asusta, porque hemos vomitado y le ponemos 2 vías, ¿no?
Peor todavía, si no entendemos de que el paciente cirrótico hace presiones bajas, tú ves de que ha vomitado casi 200, 300, 400 cc, toda la presión está chocándose, y está chocando, pero su presión es 80-50, y puede ser que esa sea su basal del cirrótico, y no necesariamente sea de lo que está sangrando. Entonces, nos desesperamos, le ponemos 2 vías y le ponemos a chorro, ¿no? Cloruro. Y eso quiere hacer que aumente la presión portal y aumente el sangrado. Entonces hay que tranquilizarnos. Y muchas veces la mortalidad es más por eso que por otra cosa. Porque no estamos teniendo un manejo inicial adecuado. La siguiente. Con la incidencia cada vez más alta, especialmente en varones, la siguiente. La mortalidad, mejor dicho, que también va aumentando hacia la edad. A mayor edad, mayor riesgo de muerte. A menor edad, menor riesgo. Paciente de 25 años es diferente la compensación con un paciente de 80. Paciente de 80 años, cuando vean ustedes cardiología, les va a decir, les va a indicar a ustedes de que no podemos pasarle mucho volumen en un cierto tiempo. El paciente joven, pásale 5 litros en 1 hora, no hay problema. No lo encharcas porque compensa fácilmente. Paciente adulto mayor, sí, es mucho más lento la infusión de volúmenes, porque si no le descompensamos, recordemos de que a partir de los 55, 60 años el riesgo de hacer ICCs es mayor. Tú le pasas 3 litros en 1 hora, lo congestionas y haces un edema pulmonar. ¿Ya? Entonces es más lento la compensación en el paciente adulto mayor que en los jóvenes. Entonces es importante y la mortalidad está relacionada a eso. La siguiente. Las causas más frecuentes: úlcera gástrica, uso de AINES, una gastritis erosiva, esofagititis erosiva. De la pandemia para ahora estamos viendo mucho reflujo. Entonces, las esofagitis erosivas condicionan mucho más. Varices esofágicas, síndrome de Mayory-Weiss. Cuando hagan el curso y se van a teoría, ¿no? Infeccionados, el día siguiente están y vienen por emergencia con su síndrome de Mayory-Weiss. Otras causas más raras son tumores, o menos no raras, trastornos de la hemostasia, y eso que nos ayuda a enfocar de que qué exámenes yo le voy a pedir. Entonces, qué exámenes yo podría ver. Y las excepcionales, bueno, son algunas cosas menos frecuentes, ¿no? Diverticulosis o divertículos duodenales, anomalías vasculares, las angiodisplasias, las fístulas, traumatismos, biliomas. Los traumas hepáticos están relacionados a biliomas, o hemofilia, mejor dicho, sangrado de la parte de las vías biliares, vasculitis, amiloidosis, etc., ¿no? Entonces, para ver las causas para ver qué pedimos, tenemos que saber qué causa puede ser la que está teniendo el paciente. Si hacemos una buena anamnesis, vamos a tener casi un 70% de nuestro diagnóstico. Si le preguntamos, como decía su compañera, si toma AINES o no toma AINES, entonces es una causa que vamos a estar descartando o vamos a estar posiblemente confirmando. Si el paciente toma algunos medicamentos antiagregantes plaquetarios, clopidogrel, aspirina, anticoagulantes, o tiene problemas de vasculitis, entonces hay que pedir la parte de la coagulación, tenemos trastorno de la coagulación, hay que pedir un perfil de coagulación, un hemograma. ¿Ya? Entonces es importante enfocarnos frente a qué paciente estamos para poder pedir nosotros exámenes. La siguiente. Acá vemos otras causas. En la parte epidemiológica, úlceras gastroduodenales, que son las más frecuentes, la gastritis erosiva, varices, esofagitis. La siguiente. Hemos visto ya hematemesis, vómitos borrachos, melenas, que estamos regresando. Siguiente. Entonces, la hematoquesia, ojo, en este punto,
La hematoquesia es una sangre parcialmente digerida que cuando es en un paciente con hemorragia digestiva alta, el paciente va a estar descompensado y puede llegar hasta de un 10 a un 14% de los pacientes con hemorragia digestiva alta a ser hematoquesia. La siguiente. Y en relación a eso vamos a ver cuán severo es, ¿no? Si el paciente viene con hemorragia digestiva alta, más seguro que va a estar descompensado y eso nos indica una severidad. ¿Qué otra clínica puede tener el paciente? Sudoración, mareo, signos de hipovolemia, anemia, etc., ¿no? Entonces, que esos son sintomatología agregada a un paciente con hemorragia digestiva, pero sí enfocarnos bien a lo que es la clínica de una hemorragia. Si tiene vómitos, hematemesis, vómitos borráceos, hematoquesia, melenas, ¿no? En este caso hemorragia digestiva. La siguiente. Hemos estado hablando ya de varicial y no varicial. La siguiente. La no varicial tiene otras causas, como ya hemos hablado, y la varicial es por ruptura de una variz, por hipertensión portal. Hipertensión portal puede ser una hipertensión portal izquierda o una hipertensión portal general. ¿Ya? En una hemorragia digestiva alta no varicial, la siguiente. Las causas más frecuentes son los AINES y esteroides o corticoides. ¿Ya? Entonces, la ingesta de tóxicos como alcohol, cáusticos, pueden producir ciertas lesiones a nivel del tubo digestivo, pero normalmente produce estenosis, cicatrices, fibrosis, más que hemorragias. Los AINES y los corticoides son las causas más frecuentes, ¿no? Y la anamnesis nos va a ayudarnos a enfocar mejor nuestra patología. La siguiente. Las comorbilidades, podemos repetir, algunas enfermedades cardíacas nos pueden ayudar a enfocar mejor a nuestro paciente, porque vamos a empezar a ver si el paciente tiene hipertensión portal, pregúntale también, o hipertensión arterial, mejor dicho, pregúntale también qué medicamentos está utilizando. Muchos de los colegas dan, a pesar de que no son fibriladores, dan aspirina, clopidogrel, ¿no? Porque es hipertenso el paciente. Y hay que cuidar el corazón, ¿no? Esa es la idea. Aspirina para cuidar el corazón. No es tanto por eso, sino porque están fibrilando. Y la aspirina nos ayuda como antiagregante plaquetario, igual que el clopidogrel. O si es un fibrilador ya definido, inclusive warfarina o anticoagulante, se utiliza el carbiólogo. Entonces, hay que preguntar siempre en la anamnesis de acuerdo a las comorbilidades. Para que tengan una idea, ¿no? Ya en la práctica de ahora en adelante, o sea, siempre pregunten. Yo he detectado, puede ser que haya otras enfermedades más, pero siempre hay que preguntarle al paciente si tiene hipertensión, si tiene asma, si tiene diabetes, si tiene hepatitis o tuberculosis, ¿ya? Que son las comorbilidades más frecuentes. O sea, ¿por qué yo le tendría que preguntar si el paciente es hipertenso o no? Porque las presiones son, pues, hay que tenerle un poquito de miedo a la presión, ¿no? A un paciente con hipertensión arterial. Si no está bien controlada, puede hacer DCVs, hemorragias, lesiones de riñón, ¿no es cierto? Incluso puede lesionar otros órganos más, los ateromas, DCVs isquémicos y no solamente hemorrágicos, en hipertensión arterial. Yo como cirujano, si no le pregunto si es hipertenso o no, o como anestesiólogo, si no le pregunto si es hipertenso o no, su riesgo quirúrgico es mucho más alto. ¿Ya? Entonces, hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Presión arterial. Diabetes, es muy frecuente la diabetes. Igual también tiene otras comorbilidades y complicaciones. Retinopatía, neuropatía, nefropatía, gastropatía, problemas metabólicos hepáticos por la diabetes. El famoso NASH, que eso lo vamos a ver en clases también. Ya la esteatohepatitis no alcohólica. Antes pensábamos solamente que los cirróticos son por alcohol, ¿no? Pero ahora no es así. Hay causas metabólicas también. Y aparte del hepatitis viral. Tuberculosis. Es muy frecuente la tuberculosis en nuestro medio. Somos una zona endémica de tuberculosis.
Los que han ido a Lima, que me imagino que son casi todos o todos, hemos ido a Lima siquiera una vez, ¿no? Hemos estado expuestos a la tuberculosis. Cuando ustedes vayan a un hospital en Lima, se van a darse cuenta de que la tuberculosis hay por todo lado. Antes decíamos, no, tuberculosis, ¿dónde habrá? En las comunidades, ¿no? Pero en Lima es donde hay más tuberculosis. Y hay corredores viales de tuberculosis. Los buses que van desde Santa Anita hasta el Callao, del Callao hasta San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, o sea, por todo Lima, hay corredores de tuberculosis. Entonces somos endémicos. No dejar de pensar de que esa patología puede ser tuberculosis también. Y ahí diferenciamos. ¿Cuál es la diferencia entre hemoptisis y hematemesis? El color, expectoración. Y no tienen ese origen del tubo digestivo y el hemoptisis del tracto respiratorio. ¿Ya? ¿Y cómo diferenciamos? Porque en hemoptisis vas a encontrar burbujas y en hematemesis no vas a encontrar comida. También el pH. Ya, a ver, comida, burbujas, el color, el pH. El digestivo, que es la hematemesis, está presidida por arcadas. El hemoptisis por tos. Ya, esa es la teoría, ¿no? Que nos han dado. Pero, doctora, te dice, no he comido ayer, he estado durmiendo y he vomitado sangre. ¿Qué color? ¿Qué color será? No tengo cemento en mi casa, es pura tierra y está oscuro. ¿Sí o no? ¿Qué color le haces? Vas a poner rojo, café. Y eso es lo que pasa. En comunidades es eso. Y para el paciente todo lo que sale de la boca es vómito. Y ahí nos vamos a enfocar a lo que es hemoptisis y la clasificación de acuerdo al volumen. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien ha visto? Ya, para que tengan una idea más. ¿Es masiva y no masiva? La no masiva. No, más todavía. Hay un esputo hemostóico, una leve, moderada, severa y masiva, de acuerdo a los volúmenes. Donde el esputo hemostóico es solamente pintitas de sangre, ¿no? Ahí es más fácil de diagnosticar. Doctor, estaba tosiendo y he botado flema con sangre. Esputo hemostóico. Hasta una hematemesis leve puede ser, pero en una moderada, severa o masiva que bota más de 500 cc, el paciente te va a decir, ¿te estaba tosiendo? No. Y muchas veces están durmiendo los pacientes. ¿Quién sabe cuándo aumenta más la presión arterial en nuestro cuerpo? Cuando estás durmiendo, porque al dormir no... Antes, apenas dormimos o al despertar. Al despertar. Al despertar. O sea, cuando estamos por despertar es donde sube la presión. Y ahí nuestras mamás dicen, no, tu abuelito ha fallecido dormidito nomás. Y no sabía de que iba a subir la presión en la mañana y pero se muere. Es lo que sucede. Cuando no, ya está tranquilito. Entonces, pero en pacientes con hemoptisis y con hemorragias, especialmente las hemoptisis, vienen en las madrugadas. ¿Por qué? Porque los pacientes con TB o antecedente de TB que tienen fibrosis pulmonar, que tienen sus cavernas ahí pulmonares, que están casi aflorando los vasos arteriales, aumenta la presión y revienta una de las venas a nivel de las cavernas y sangra un montón. Y en la mañana se despiertan porque están vomitando sangre. Y no es vómito, es hemoptisis. Pero ¿cómo nos damos cuenta que no sea hemoptisis o que sea hematemesis? ¿Cómo podríamos diferenciar? Acá dice, ¿no? Hemoptisis. ¿Cómo diferenciamos la hemoptisis de la hematemesis? Por el color, no. Porque van a ver. Porque estaba tosiendo, no estaba tosiendo. Me despertó porque he vomitado sangre. ¿Con comida o sin comida? No he comido ayer en la noche. La frecuencia, ¿en qué sentido? El que más frecuente es la hemoptisis o los vómitos. La frecuencia respiratoria puede ser
El paciente con vómitos también se aspira, ¿no? Y hay una alteración de las células respiratorias. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que tenemos de aparato diagnóstico en nuestro cuerpo? El dedo. Le provoca. No. Le hacemos, es mejor meter el dedo que meter la pata, ¿no? O sea, mejor meter el dedo. Pero casualidad, el paciente es estreñido crónico, ¿qué hacemos? Ya es tacto y es negativo. ¿Es hemoptisis o es hematemesis? Ahí sí le provoco el vómito. ¿Por qué? A ver, ¿qué haríamos? Auscultación. Nos ocultamos igual. Tiene sus cavernas, tal vez tiene ahí un crepitus, un sol. Pero eso no significa de que sea o no sea de un lado. No. Entonces hay algunos exámenes. Hemos hablado de la digestión. Y cuando se digiere la sangre, ¿qué se absorbe? La sangre, ¿qué componente tiene? También tiene proteínas, ¿no? Cuando se digiere, se absorbe urea. Entonces, para eso le pedimos uricreatinina en los pacientes. Porque un paciente que tiene una falla renal, ves han alterado los dos, la urea y la creatina. Pero un paciente con hemorragia digestiva alta, va a haber una disociación, una relación urea-creatinina alta. O sea, cuando hablamos de relación urea-creatinina, no creatinina-urea, no urea-creatinina alta, mayor a 100. O sea, dividen la urea entre la creatinina. Si es mayor a 100, la posibilidad de que sea hemorragia digestiva alta es alta la probabilidad. Pero si es entre 60 y 100, puede ser que sea alta con un sangrado no muy abundante. Y si es menos de 60, tranca que sea una hemorragia digestiva alta. Eso también nos ayuda a ver lo que es la hematoquesia. Paciente con hematoquesia, si su relación a la creatinina es menos de 60, es baja. Si es más de 60, puede ser alto. Si es más de 100, es alto. Entonces, no solamente es para ver la función renal, la urea y la creatinina, sino para ver lo que es la hemorragia digestiva. ¿Ya? O la relación Bu-creatinina. La relación Bu-creatinina es mayor a 30. En algunos laboratorios de algunos hospitales se ve lo que es la relación Bu-creatinina, porque dosa lo que es el Bu. Entonces es importante ver esto también. Si tiene hemoptisis o hematemesis. ¿Cómo diferenciar? Metemos el dedito o la relación urea-creatinina, ¿no? Porque es lo que sucede. Muchas veces somos estreñidos crónicos. ¿Quién es estreñido? La mitad. Somos estreñidos si no hacemos deposiciones 2, 3, 4 días. ¿Sí? Después vienen con hemorroides. Entonces es importante hacer tacto rectal o ver la relación urea-creatinina. Epistaxis también es importante. Muchos de los pacientes tienen epistaxis posterior y se tragan toda la sangre y después lo vomitan, ¿no? Y pensamos que es hemorragia digestiva. La ingesta de hierro, ¿qué? Gingivorragia también. También, pero la gingivorragia está relacionado a trastornos hematológicos y alteraciones de los dientes, ¿no? Focales, etc. La ingesta de hierro y bismuto, pseudomelenas. Doctor, estoy con melenas, pero he estado tomando mi bismuto para mi reflujo desde antes de ayer. El tacto es negro. Ya se ganó un tacto y era por el bismuto. La siguiente. Ya el examen físico es importante, funciones vitales,
presión arterial, frecuencia cardíaca, el ortostatismo en algunos pacientes, que nos va a ayudar. Es importante ver la volemia, ojo, pero tomar en cuenta si es varicial o no varicial. Para definir si es varicial o no varicial, hay que examinar el mínimo la parte abdominal, ¿no? Y ver los signos o los estigmas hepáticos. En semiología ya han visto ustedes, estigmas hepáticos, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son? Telangiectasias, Signo de ya, ictericia. palmas hepáticas. ¿Qué pasa en la parte tenar? Hipotrofia tenal, hipertrofia parotidia. En los varones, ¿qué es lo que tienen? Ginecomastia, ¿qué más? Disminución de libido. Impotencia. Ausencia no, sí tienen vello púbico, pero es un vello púbico ginecoide triangular en los varones. En la mujer disminuye el vello púbico. ¿Ya? Ausencia de vello axilar también. Hay varios signos de estigmas hepáticos, ¿no? Que tenemos que examinar. Mínimo examinemos al paciente. No le tengamos miedo de examinar algo al paciente, ¿no? Y de acuerdo a eso vemos. Si vemos de que tiene signos de cirrosis o estigmas hepáticos y viene con hemorragia digestiva, lo mínimo que pensaremos es que esto es una hemorragia digestiva varicial. ¿Puede ser que no sea varicial? Sí, puede ser. Pero puede ser que sea varicial. Hay una posibilidad mayor. ¿Ya? Entonces es importante evaluar a nuestro paciente. La siguiente. El examen físico, bueno, volvemos a hablar, hay que ver, hay que examinar al paciente, hay que ver la parte del sensorio, la diuresis. ¿Ya? Es importante la diuresis. Podemos poner una sondita vesical para ver el débito urinario. ¿Cuánto es el débito urinario? 2, no mucho. 0.5 kilogramos por hora. Más fácil. 0.5 por kilo por hora en 24 horas. Ya, débito urinario. Entonces el débito urinario nos ayuda a ver cuánto está orinando el paciente. Entonces si el débito urinario es menos de 0.5, nos ayuda a ver que hay una alteración a nivel renal, una falla renal. Frecuencia respiratoria, la palidez, etcétera. Lo que son los signos de enfermedad hepática crónica. Siguiente. Es mejor meter el dedo que meter la pata, ¿sí? Ya saben. Entonces, es importante ver si tiene melena, hematoquesia, el tracto rectal, mucho más aún. La siguiente. Puede que le incomode si te Laboratorialmente hay algunos exámenes que son importantes que tenemos que tomar en cuenta. El hemograma, y esto en general para las otras hemorragias también. Para todo paciente que venga con hemorragia, no solamente digestiva, el paciente viene con una fractura de fémur expuesta, que está sangrando, vea el hemograma. Porque el hemograma nos va a ayudarnos a ver cómo está la hemoglobina, ¿no es cierto? Nos va a ayudarnos a ver cómo están las plaquetas. Porque puede ser que la causa del sangrado sea por una plaquetopenia. Plaquetopenias severas. ¿Cómo se clasifica la plaquetopenia? Leve, moderada y severa ya. Pero, ¿de cuándo a cuándo es? De 100.000 a 50.000, la leve. De 50.000 a 20.000, la moderada. Y por debajo de 20.000, la severa. Sangrado espontáneo por debajo de 10.000. Entonces, si el paciente tiene plaquetopenia, puede ser que la causa del sangrado sea esa. Pues el hemograma nos ayuda a ver causa y cómo está la hemoglobina. ¿Ya? Pero a la par, no nos olvidemos esto. Grupo y factor. O sea, de plano, o sea, no solamente hemorragia digestiva, sino cualquier tipo de hemorragia. El doctor va a ser ginecólogo y una hemorragia uterina disfuncional, que están sangrando y sangrando, hay que pedir un hemograma y un grupo y factor. ¿Por qué? Porque si la hemoglobina está baja, vamos a transfundirle sangre. Y si no le pedimos grupo y factor, estamos perdiendo el tiempo. El paciente se puede descompensar
por no transfundirle paquete globular. Bien, entonces es importante. Si nosotros al ingreso le pedimos hemograma, grupo y factor, cuando regrese el resultado, vamos a tener ya la posibilidad de transfundir o definir si vamos a transfundir o no paquete globular, por el bien del paciente. Y no estar perdiendo el tiempo, no le pedí grupo y factor. El tiempo de pedir otra prueba es casi media hora. Mientras venga, otra media hora. Mientras le hagas pruebas cruzadas, otra media hora. Mientras le traigan la sangre, casi 2-3 horas, después te van a traer el paquete globular. Si el paciente está sangrando de forma permanente, se puede morir. Entonces es importante, todo paciente que tenga sangrado de cualquier tipo, hemoptisis, hematemesis, epistaxis, fracturados, policontusos, tienen hematuria, hemorragia uterina disfuncional, etc., grupo y factor y hemograma para transfundir, ¿no? Perfil de la coagulación, TPINR, TTP es importante, puede ser que tenga un trastorno de la coagulación que esté sangrando por esa causa. En la parte de la bioquímica sanguínea, urea y creatinina, ¿ya? Para diferenciar, no solamente ver la función renal, sino también para diferenciar si es hemorragia digestiva alta, media o baja, o inclusive si esa hematemesis no es hematemesis y es hemoptisis. ¿Ya? Y la endoscopía, que es ya un manejo mucho más especializado para hacer estudios de dónde está sangrando y hacerle un manejo endoscópico, ¿no? Y otros estudios para descartar el punto de sangrado si por A no podemos detectar por endoscopía. ¿Ya? La siguiente. Siguiente. ¿Endoscopía a quiénes? A todos. ¿De emergencia? No. No es necesario hacer una endoscopía de emergencia. Así que no se asusten. Cuando sean internistas o emergenciólogos, no hagan lo que muchos colegas hacen. Ven a un paciente que está viendo con hemorragia digestiva, lo primero que están haciendo es interconsulta gastro. No es necesario. ¿Ya? Primero hay que compensar a nuestro paciente. La endoscopía es de urgencia, no es de emergencia. Se puede hacer en 24 horas si el paciente presenta sangrado activo. Inclusive en la semana si el paciente tiene o no tiene sangrado activo. No hay ningún problema. Lo más importante es compensar al paciente. Compensar al paciente le hace la endoscopía. Si no está compensado, no se va a poder hacer la endoscopía. ¿Ya? Es importante ver la hemoglobina. Hemoglobina con un paciente con hemorragia digestiva, si es menor de 55 años, puede ser con hemoglobina hasta 17 gramos por decilitro, nada más. Pero si es por encima de 55 años y tiene comorbilidades, problemas cardíacos, problemas renales, problemas pulmonares, la hemoglobina tiene que estar por encima de 9 gramos por decilitro. O 9 gramos. ¿Por qué? Para un paciente mayor de edad que tiene comorbilidades, la parte vascular del corazón es mucho más sensible y la endoscopia produce broncoespasmo o vasoespasmos y lo podemos infartar. Y de hecho, la endoscopia, vasoespasmo de las coronarias, y lo infartas al paciente si tiene anemia, menos de 9 gramos por decilitro. Si es mayor de edad, que compensa mucho más lento, o tiene ateromas, si tiene comorbilidades, entonces es importante ver la parte de la hemoglobina. Paciente cirrótico, se tiene que hacer con hemoglobina entre 7 y 8, no más allá de 8, porque aumentamos la presión portal y sangra más. No menor de 7, porque el riesgo de hipoperfusión también es mayor. ¿Ya? Entonces, a todos los pacientes que no tienen comorbilidad y son menores de 25 años, si tienen hemoglobina por debajo de 7, hay que compensar hasta 7 o un poquito más, no hay ningún problema. Compensación hemodinámicamente, etcétera, ya, la siguiente. ¿Ya? Entonces, una hemorragia no varicial, ¿cómo tenemos que enfocar al paciente? Casi un 80% se autolimitan, lo que decíamos, no es necesario hacer una endoscopia de emergencia o de urgencia, se puede hacer posteriormente. Y si continúa sangrando,
que es un 20% aproximadamente de los pacientes, hay que hacer la endoscopía, ¿no? Compensar. La parte de la endoscopía sí hemos manejado bastante, mucho más estrictos en tiempos de COVID. ¿Ya? Entonces, en tiempos de COVID agarrábamos un paciente, evaluábamos hemorragia digestiva compensada, no le hacíamos endoscopia. Si estaba compensada, veíamos 24 horas signo de resangrado, que es hipotensión, taquicardia y disminución de la hemoglobina, signo de resangrado, eso nos indica que está volviendo a sangrar o sigue sangrando. Hipotensión, taquicardia y disminución de la hemoglobina 2 o más gramos por decilitro en 24 horas. ¿Ya? Entonces, evaluábamos, veíamos si tenía o no signos de sangrado. Si no tenía signos de sangrado, le iniciábamos dieta. Y cuando pasaba el cuadro del COVID, que era 20 días más o menos, recién le hacíamos la endoscopia para ver qué es lo que había sucedido, ¿no? Si tenía una úlcera que ya estaba cicatrizando, una saquita S2, S1, etcétera, etcétera. Pero si estaba sangrando y tenía signos de sangrado, caballero con todo tapado, le hacemos la endoscopia. Entonces, no es necesario hacer una endoscopia de inmediato. ¿Ya? Es una endoscopia de urgencia, el paciente es descompensado hasta que le compensemos, o una endoscopia programada. ¿Ya? Así es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Valorar hemodinámicamente a nuestro paciente, ver la reanimación, darle el manejo que hemos estado hablando. La historia clínica es muy importante, la anamnesis, ver la parte pronóstica y el tratamiento farmacológico y o endoscópico. Así es. Entonces, este cuadrito es importante, pero ojo, este cuadrito es importante para la hemorragia digestiva no varicial, no para la varicela. A veces confundimos lo que hablábamos. Vemos que el paciente está sangrando más allá de 500 cc, como en la diapositiva vemos, que es de tipo 2, tipo 3, tipo 4, en depresión de volumen, y nos desesperamos y empezamos a meterle más volumen al paciente, con cristaloides. Y si es cirrótico, le aumentamos la hipertensión portal y empieza a sangrar mucho más. Pero si es no varicial, no hay mucho problema. Si es no varicial, podemos manejar este cuadro, ya de acuerdo a la frecuencia cardíaca, de acuerdo a la hemoglobina, el sangrado, la UL, etc. ¿no? Así es. La parte de cuidados generales es importante ver la parte de la respiración, acceso venoso, una vía hay que ponerle, y la reposición de volúmenes, cristaloides a la cabeza. Si tenemos un paciente con cirrosis, que vamos a ver también la varicial, hay que ponerle poligelina o hemacel, le dicen algunos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque eso es un expansor de volumen a nivel o aumenta la presión intravascular de mejor manera. Pero el paciente cirrótico muchas veces viene con edema y ascitis. Y si viene con edema y ascitis, lo que queremos es jalar de ahí el agua para no meterle más agua. Y los expansores de volumen ayudan bastante. ¿Ya? Y si no tenemos nada de eso, cristaloides. No hay nada. Transfusiones de paquetes globulares es importante, plasma fresco congelado si el paciente tiene algún trastorno en la coagulación, así como plaquetopenias con sangrado activo, hay que meterle plaquetas o un pool de plaquetas. La siguiente. La historia previa de anemia es importante, enfermedad coronaria es importante, lo que hablamos comorbilidades no solamente cardíacas, renales y respiratorias o pulmonares. Ya el hematocrito es importante que hablamos, que ya lo hemos comentado. La siguiente. Entonces acá también las transfusiones. Bueno, repetir, pacientes sin comorbilidades, si tienen hemoglobina por debajo de 7, hay que transfundir hasta que lleguen 7 o más. Si tienen comorbilidades por encima de 9 gramos por decilitro. Si son mayores de 55 a 60 años, mayores de 9 gramos por decilitro. Tienen que tener hemoglobina, entonces hay que transfundir si está por debajo de estos valores. Se puede transfundir paquete globular, plasma fresco, plaquetas o sangre total, que no es recomendado. La siguiente.
Es importante ver la parte pronóstica de forma clínica o de forma endoscópica. Por eso vamos a enfocarnos a la parte de resangrado. La siguiente. En la valoración pronóstica vamos a ver el manejo inicial y la decisión de la endoscopía de urgencia. Vuelvo a repetir, la endoscopía no es de emergencia, es de urgencia. Primero hay que compensar bien a nuestro paciente, la siguiente. Y de acuerdo a eso definimos. Hay algunos factores clínicos de mortalidad, como factores de riesgo, la edad, la hipotensión, si tiene alguna patología asociada, si tiene una hemorragia de forma persistente o hay signo de resangrado. Y en la presentación del sangrado hay que ver si hay hematemesis, sangre roja en el examen rectal, inicio durante la hospitalización por otras causas en relación al sangrado, ya sea por sobreanticoagulación o alteraciones, algunas infecciones con consumo de plaquetas, etc., ¿no? Entonces, si comienza en hospitalización, el sangrado. Como factor de riesgo, hay un mayor riesgo de mortalidad, ¿no? La siguiente. Laboratorialmente, ureaplatina, la TGO, y hay que ver que tenga o no tenga sepsis. Entonces, como factores biológicos. La siguiente. El índice que vamos a ver acá es el índice de Roca. Pues vamos a ver algunas variables como la edad, la presión, frecuencia cardíaca, comorbilidades, que tienen un puntaje de 0 a 3. Y también un diagnóstico endoscópico, ¿no? Con estimas endoscópicas de sangrado reciente o no, con un puntaje de 0 a 3. Un puntaje mayor a 5 tiene un alto riesgo, un puntaje entre 3 y 4, un riesgo intermedio de resangrado, y un puntaje menos de 2 es un puntaje bajo, ¿no? De resangrado en la escala de Roca. La siguiente. Esta escala también es una escala que nos va a ayudarnos a ver lo que es la gravedad de la hemorragia digestiva. Y vamos a ver valores de urea, hemoglobina, ya sean varones o mujeres, la presión arterial y otros marcadores. Pero solamente evalúa la gravedad en relación a la hemorragia digestiva, no nos ayuda a ver lo que es el resangrado como Roca. Esta es la siguiente. La siguiente. Entonces vamos a ver la clasificación de úlceras según la hemorragia digestiva no varicial. Forres 1, 1A, 1B, cuando el sangrado es activo, y uno de forma persistente y otro en NAPA. Un Forres 2, que puede ser 2A, 2B y 2C, vaso visible, coágulo adherido o manchas blancas. Y el Forres 3, donde no hay sangrado activo y es una fibrina limpia, ¿no? La siguiente, acá vamos a ver cómo se ve un Forres 1A, con un sangrado persistente, a chorro. La siguiente, con un riesgo de resangrado hasta un 100%. 1B, que puede llegar hasta un 27%. En NAPA, poco a poco empieza a sangrar. La siguiente. Este es importante porque se ve un vaso visible ahí, un riesgo de resangrado hasta un 50% en un Forres 2A. El 2B, la siguiente. Hay que tenerle más cuidado en el 2B porque es un coágulo adherido y cuando este coágulo se desprende muchas veces sangra y se vuelve un 1A o 1B. La siguiente, un 12 ya es una fibrina sucia, pero ya está produciendo fibrina, ya está cicatrizando, con un riesgo menor al 3%. Y un Forres 3, la siguiente, que es de 0 a 3% y una fibrina blanca, ¿no? Entonces, el riesgo de resangrado es mucho menor, incluso el manejo puede ser ambulatorio desde el 12 hasta el 3. El 12 y el 3 puede ser manejo ambulatorio, ¿no? La siguiente. Riesgo de resangrado, hemos visto un 1A, 1B es mucho mayor, inclusive el 2B, más que el 2A, que es un vaso visible. La siguiente. Tratamiento NPO es importante. ¿Hasta cuándo le dejamos en NPO? Entonces, no necesariamente hasta que se haga la endoscopía, como hablábamos. En tiempos de COVID eso no era indicativo, ¿no? Entonces, NPO 1 hasta que le damos la endoscopía, si es en menos de 24 horas,
y de acuerdo a lo que encontremos, le podemos iniciar dieta. Si es un Forrest 12 o 3, puede mandar a su casa para que se vaya a comer sin ningún problema, con una dieta mucho más específica, ¿no? Pero inicia dieta. Pero si se le hace una terapia endoscópica, ya sea inyectoterapia, ya sea CLIR, ya sea Arbón, etc., hay que esperar 24 horas que no tenga signos de resangrado. 24 horas, no hay signos de resangrado, inicia la dieta. No hay ningún problema. ¿Ya? Signos de resangrado, vuelvo a repetir, hipotensión, taquicardia y disminución de la hemoglobina de 2 o más gramos por decilitro. ¿Ya? Y el otro es de que no tengo endoscopio, como en el hospital ahorita estamos sin endoscopio, pero vemos 24 horas de la hemorragia, no tiene signos de resangrado, puede iniciarle una dieta. En 24 horas le hago otros exámenes para ver signos de resangrado, no tiene, le progreso la dieta. Y posteriormente le hago la endoscopia. Entonces, reposición de volúmenes, cristaloides a la cabeza, es importante. ¿Ya? Y podemos transfundir paquete globular, plasma fresco y poligelina inclusive. Colocación sonda nasogástrica no está indicado. Antiguamente le ponían, incluso algunos le ponen sonda nasogástrica para ver si hay sangrado, o sea, no le provocamos el vómito, sino le provocamos una sondita. Pero no está recomendado. ¿Por qué? Porque si el sangrado es a nivel de la unión gastroesofágica o el sangrado es por una úlcera que tiene un coágulo adherido, etcétera, que tú lo estás viendo, cuando le pongas la sonda puedes desprender ese coágulo y puedes sangrar mucho más. Entonces no es necesario. Tenemos otras formas como los signos de sangrado para definir si está sangrando o no. Y es importante el omeprazol o un IVP, ¿no? Para disminuir la acidez a nivel gástrico, para que ayude a mejorar la cicatrización. ¿Ya? La siguiente. Entonces, el tratamiento farmacológico, hay que disminuir la secreción ácida a nivel del estómago. La siguiente, ¿qué es lo que damos? Como IVP, el omeprazol en bolo, 80 en bolo, y luego se puede dar en infusión continua 8 miligramos por hora. Se ha visto de que no hay diferencia significativa en la morbimortalidad entre darle en infusión continua o darle en bolos. 80 en bolos sí o sí. Y después podemos continuar 8 miligramos por hora en infusión continua o 40 miligramos cada 12 horas, en la mañana y en la noche. O cada 12 horas en general. Ya la morbimortalidad es igual. Entonces, costo-beneficio es mejor darle 40 cada 12 que 8 miligramos por hora. ¿Por qué? Cuando tú le das 8 miligramos por hora, vas a utilizar 5 ampollas de omeprazol. Costo-beneficio es más caro utilizar 5 ampollas que utilizar 2 ampollas al día, porque el otro esquema es 40 cada 12, que es lo que realmente utilizamos ahora. Tiene menores índices de resangrado, menor necesidad de terapias endoscópicas de forma continua o un second look. La siguiente. Ya, bueno, hay algunos estudios donde se ve de que el omeprazol funciona mejor, ya sea 80 en bolo y 8 miligramos, pero esto como un placebo. Pero cuando los estudios están en comparación con 40 cada 12, la morbimortalidad es la misma. La siguiente. En conclusión, los pacientes con hemorragia digestiva alta severa o pacientes de alto riesgo, tenemos que iniciar un tratamiento con IVP de forma endovenosa. La siguiente. Se puede hacer una terapia endoscópica, la terapia endoscópica, inyectoterapia, electrocoagulación o técnicas mecánicas como clips mecánicos, ¿no? Lo ideal es combinar 2 terapias endoscópicas como mínimo, pero muchas veces no tenemos clip o no tenemos arbón y se utiliza inyecto más el IVP, ¿no? La siguiente. Entonces acá vemos otras imágenes de Forrest, la siguiente que ya lo hemos visto. ¿Cuándo va a cirugía el paciente? Porque el paciente también puede ir a cirugía si es que por una vez no se maneja o no se puede detener el sangrado por vía endoscópica. Cuando el sangrado es persistente y no hay forma de que después de la segunda endoscopía
terapéutica hayamos controlado la hemorragia. Entonces, 2 terapias endoscópicas fallidas, se va a cirugía. Entonces es importante eso. Fracaso al tratamiento endoscópico en 2 oportunidades. La siguiente. Las causas más específicas, la siguiente: no varicial, AINES, alcohol, ácidos biliares, reflujo biliar produce bastante lesión a nivel gástrico. Ya tiene que ser un estudio de reflujo biliar y lesiones crónicas a nivel endoscópico en la mucosa gástrica, metaplasia, atrofia, displasia. O hipoxia de la mucosa, traumas, gran quemados, va a haber una hipoperfusión a nivel de las mucosas y lesiona la mucosa y sangre. Shock y sepsis. La siguiente. Las esofagitis, que también producen hasta un 3% de hemorragias digestivas, sangrado leve, síndrome de Mayory-Weiss, y el manejo de IVPs y antirreflujos como medicamentos antirreflujo como la metoclopramida. La siguiente. Mayory-Weiss en pacientes con vomitadores frecuentes, es importante, y darle pues un IVP. La siguiente. Ictasias vasculares o angiodisplasias que también producen sangrados por irritación de la mucosa y desprendimiento de la lesión, ¿no? La siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ver la parte hemodinámica, ver las comorbilidades, PL laboratoriales, hemograma, glucosa y la creatinina, grupo y factor, ver el riesgo, si es de bajo o de alto riesgo, y de acuerdo a eso, manejar en un área de hospitalización, incluso si es un Forrest 2C o 3, puede ser manejo ambulatorio, y si tiene alto riesgo, un manejo mucho más intensivo, shock trauma o UCI, ¿no? La siguiente. Antes varicial, ¿no? A ver, ¿qué hora es? Creo que estamos ya. Sí, exacto. 3:59. Entonces nos quedamos en el horario de